Morí el primer año de casada con Lawrence. Durante el incendio le envié un mensaje: Lawrence, la casa se está incendiando. Me respondió con frialdad: apaga el fuego tú mismo, estoy en una reunión. Miré la foto que me acababa de enviar una mujer y sonreí con amargura. Morí descorazonado en el incendio, pero el destino me permitió renacer 10 años antes. Cuando la maestra le asignó a Lawrence, recién transferido, sentarse a mi lado, levanté la mano y dije: maestra, quiero sentarme junto a una chica. Profesor, quiero sentarme junto a una chica. Justo cuando el tutor estaba a punto de sentar a Lawrence a mi lado, levanté la mano. Esta acción provocó susurros entre los compañeros. La tutora golpeó el podio indicándoles a los alumnos que guardaran silencio antes de preguntarme por qué. Porque durante el primer año después de casarse conmigo, Lawrence quiso estar con otra mujer e intentó quemarme viva. Sí. Renací. Renace el mismo día que conocí a Lawrence. Hace 10 años, el día que Lawrence se convirtió en mi compañero de pupitre, yo, como todas las chicas de la clase, sentí un latido desenfrenado. A partir de entonces comenzó mi larga búsqueda, deseando poder arrancarle todas las estrellas del cielo. Al final, tuve una muerte trágica. En esta nueva vida, me mantendré lo más lejos posible de él. Como quiero estudiar bien, y es tan guapo, no tengo fuerza de voluntad y temo distraerme, dije con toda seriedad. El profesor probablemente no esperaba que fuera tan directo y se quedó atónito por un momento. Al final, cambió a mi compañero de escritorio. Eres muy bueno haciéndote el difícil, dijo Ethan, mi nuevo compañero de escritorio, tirando su mochila sobre el escritorio de al lado y arqueando una ceja. Me esforcé por recordar algo sobre él. Recuerdo vagamente que era deportista y que rara vez venía a clase. ¿A qué te refieres con hacértela difícil? Ethan se sentó a mi lado, ladeando la cabeza para mirar a Lawrence, que estaba rodeado de chicas. ¿Te gusta? Me quedé atónita. Entonces seguí su mirada y miré. Lawrence estaba sentado en su asiento con la espalda recta y una camisa blanca. Justo como me gustaba en aquel entonces. No me gusta. Rápidamente aparté la mirada y comencé a ordenar los libros de mi escritorio. De repente Ethan se giró y se acercó a mí. Me miró fijamente un buen rato y justo cuando fruncí el ceño, dijo: «Estás mintiendo». La mirada de quien le gusta a otra persona nunca miente. Ethan tenía razón. Lawrence seguía gustándome, lo supe en cuanto lo vi en el podio. Pero eso fueron solo 10 años de cariño, un rastro persistente de coqueteo habitual. Me quiero más. Ethan es un verdadero atleta, apenas asiste a más de 2 clases al día, y la mayor parte del tiempo estoy sola. Esto realmente cumplió con lo que dije el primer día de clases: empezar a estudiar en serio, y realmente dejé de lado mis sentimientos y mi atención por Lawrence. Después de un semestre, mis calificaciones subieron sorprendentemente al segundo lugar, justo detrás de Lawrence. Por un momento me convertí en la persona que mis compañeros decían que era la mejor opción para Lawrence. ¿De qué tienes miedo? No le cae nada bien Lawrence. En su clase todos dicen que son como el fuego y el agua. Eso fue lo que oí en el baño durante el recreo. Se oyeron sollozos suaves desde la habitación de al lado. La persona que hablaba continuó: «No te preocupes, eres muy guapo, tarde o temprano le gustarás a Lawrence. Además, he oído que a Jocelyn le gusta Ethan». El llanto cesó de repente y una voz femenina susurró: «¿En serio? ¿En serio? Tú tampoco lo crees, ¿verdad? Alguien como Ethan tiene gente que lo aprecia». No pude soportarlo más, me subí los pantalones y me puse de pie. «Lawrence no me gusta nada», dije, abriendo de una patada la puerta de la habitación contigua. A las 2 personas que estaban dentro que se sobresaltaron, les dije: «Pero a mí tampoco me cae bien Ethan». Estaban tan asustados que no se atrevieron a decir ni una palabra. Me giré para irme, pero me detuve de nuevo. Además, Ethan no es ese tipo de persona. Es 10.000 veces mejor que Lawrence. Después de decir eso, salí del baño sin mirar atrás. De vuelta en el aula, vi a Ethan, que no había estado la última clase, ya sentado en su asiento. Giró el bolígrafo en la mano y me miró con una ceja levantada. «Oye, ¿quién te ha molestado?». Negué con la cabeza.
Al menos esta versión de él no se quedaría indiferente mientras yo moría quemado. Laurence y yo fuimos elegidos representantes escolares para participar en un concurso de oratoria en la ciudad por nuestras excelentes calificaciones y buen aspecto. Durante el proceso hice todo lo posible por evitar estar a solas con él. Hasta el backstage del concurso de oratoria, se paró detrás de mí y me preguntó en voz baja, «Nunca lo he entendido, ¿por qué me odias tanto?». No esperaba que tomara la iniciativa de hablarme. Al ver que no respondía, me llamó por mi nombre. Era la primera vez desde mi renacimiento que lo oía decir mi nombre. Sonaba realmente hermoso. Cerré los ojos, respiré hondo y luego me giré para mirarlo. Odio a la gente guapa y a la vez buena para estudiar. Se quedó atónito por un momento y de repente se echó a reír. Esta razón no se sostiene. Me sonrió. Eres igual que yo, nadie se odia a sí mismo. En mi vida anterior, nunca me miró con esa sonrisa, ni siquiera en la boda. Y se equivocó. Hay gente que sí se odia. A continuación demos la bienvenida a Jocelyn, de la preparatoria N grados 2, para que dé un discurso. Antes de que pudiera decir nada más, el anfitrión de la entrada anunció mi nombre. Me enderecé, tomé el micrófono y subí al podio. Pero por suerte me gusta mucho quien soy ahora. Antes siempre perseguía a Laurence y nunca me había subido a un escenario tan grande. En esta segunda vida me di cuenta de que además de Laurence, hay muchas otras cosas que debería perseguir. Bueno, ¿no es este mi compañero de escritorio? En cuanto salí del aula, me encontré con Ethan. Miró a Laurence detrás de mí y luego me dirigió una mirada significativa. ¿Qué haces aquí? Temiendo que dijera algo imprudente, rápidamente le agarré la mano y empecé a alejarme. Me dejó arrastrarlo mientras miraba a Laurence, que me extendía la mano, y me preguntó con indiferencia, sintiéndose culpable, ¿estamos? Lo fulminé con la mirada. Llegaste justo a tiempo, no quiero volver con Laurence. Ethan es miembro del equipo de natación. Estaba sentado en el amplio gimnasio, viéndolo competir por primera vez. Estaba en la parrilla de salida en traje de baño, mirándome desde lejos. Me pareció ver esa expresión de pícaro en su rostro y con el sonido de un disparo, se zambulló en el agua. En ese momento me di cuenta de que podría ser incluso más guapo que Laurence. Lo más importante era que tenía músculos pectorales y abdominales que Laurence no tenía. Solo tenía 17 años. Sin embargo, ya estaba muy bien formado. Mi mente estaba llena de pensamientos y cuando recuperé la consciencia, Ethan ya había llegado primero a la meta. Me saludó con picardía. Sí. Sin duda, 10.000 veces mejor que Laurence. Después de mi discurso, dejé a Laurence y fui a ver la carrera de Ethan. La noticia de que había vuelto a la escuela con Ethan se difundió rápidamente. Las fans de Laurence se estaban volviendo cada vez menos hostiles conmigo. Pero lo olvidé, Ethan tampoco era precisamente un santo. ¿Eres Jocelyn? Alguien me bloqueó el paso al volver de la escuela. Por cómo vestía el grupo delante de mí, era obvio que eran delincuentes. Abrí los ojos y mentí, no lo soy. La chica que iba delante le preguntó a la chica a su lado, ¿te equivocas? Mientras seguían discutiendo, Laurence me llamó desde no muy lejos, Jocelyn. Está enfermo. Está muy enfermo. Matarme en la vida pasada no fue suficiente, ahora también me persigue en esta. La chica que lideraba el grupo se burló. ¿Te atreves a mentirme? Dio 2 pasos hacia mí. Yo retrocedí 2. En ese momento, Laurence también sintió que algo andaba mal y se acercó a mí. ¿Qué haces?, espetó con ligereza. La chica que iba delante lo miró, arqueando una ceja. ¿Un guardaespaldas de la flor? Enseguida, Laurence y yo estábamos acorralados contra la pared. ¿Qué quieres? Justo cuando pensé que nos iban a dar una paliza, una voz pícara me llegó desde arriba. En cuanto levanté la vista, vi a Ethan saltar del muro. La chica que lideraba el grupo parecía un poco avergonzada. Ethan la miró y dijo, «¿Sabes que no golpeo a las chicas?» Precisamente por eso a muchas chicas de la escuela no les gustaba Ethan. Era un matón que sabía pelear. En una preparatoria prestigiosa, eso no era motivo de orgullo. La próxima vez que trates así a mi compañero de pupitre,
dijo Ethan mientras se colgaba la mochila al hombro y caminaba hacia mí, no puedo garantizar lo que pasará. Tras oír eso, todo el grupo guardó silencio y se dispersó rápidamente sin decir palabra. Míralo. Míralo. Ese sí que es un protector de la flor. Yo también te salvé y no me lo agradeces. Ethan con su mochila al hombro caminaba tranquilamente detrás de mí, con un tono un tanto hostil. Su disgusto no iba dirigido a mí. Cuando me di la vuelta, vi que tanto él como Lawrence se detenían en seco detrás de mí. El ceño ligeramente fruncido de Lawrence también revelaba su desagrado. Lo conozco, nunca le ha gustado un gamberro como Ethan. Pero eso ya no es asunto mío. Ethan, gracias por hoy. Repetí las palabras de Ethan a Lawrence. Necesito llegar temprano a casa, así que me voy. Los dos, que habían estado discutiendo, se giraron para mirarme al oír mis palabras. Te acompaño a casa. Dijeron casi al unísono. Jocelyn, te es el certificado del concurso de oratoria. Lawrence frunció el ceño levemente y miró a Ethan antes de entregarme el certificado. Me temo que alguien te moleste más tarde, así que te acompaño de vuelta. Tomé el certificado y antes de que pudiera decir que no hacía falta, oí a Ethan reírse entre dientes. Se acercó a mí y me rodeó los hombros con el brazo. Lawrence debería preocuparse por protegerse primero. Después de hablar, me miró con una mirada arrogante y dijo, vamos, te protegeré. Estaba un poco irritada, pero enseguida me hizo reír. Le di un codazo en el estómago, me solté y empecé a caminar a casa, saludándolo con la mano por encima del hombro. No hace falta, no soy una chica delicada, tengo muchos trucos y mucha fuerza. La risa estruendosa de Ethan llegó desde atrás. No sé si era contagiosa, pero no pude evitar levantar las comisuras de los labios. El asco y la irritación que me provocó la llegada de Lawrence se desvanecieron. Ser un poco travieso no es tan malo. Fui yo quien se dejó llevar por Lawrence antes. Desperté y encontré la casa repentinamente envuelta en llamas. Aterrorizado salí corriendo de la cama, solo para descubrir que incluso la puerta principal estaba bloqueada por el fuego. Al final, solo pude agarrar una toalla mojada y esconderme en el balcón. Lo que no esperaba fue que justo después de colgar la llamada al 911, recibiera un mensaje. Era una foto de Lawrence con una mujer despeinada. Al mirarla en mi teléfono, sentí como si se me congelara la sangre, y el miedo desapareció al instante como un balde de agua helada. Lawrence, la casa está en llamas. Le envié un mensaje a Lawrence, quien no debía ir a trabajar hoy. Como dijo que no le gustaba que lo llamara mientras trabajaba, nunca lo había llamado. Incluso ahora, le envío un mensaje habitualmente. Después de un rato, recibí una respuesta: apaga el fuego primero, estoy en una reunión. ¿Una reunión? Miré la foto en mi teléfono y me reí con rabia. Un fuego voraz se dirigía hacia mí y, débilmente, creí oír el aullido de la sirena de un camión de bomberos. En ese momento, alguien abrió la puerta desde afuera. Un rayo de luz brillante entró. Jocelyn, si no te levantas ahora, llegarás tarde. En cuanto abrí los ojos, vi a mi madre de pie junto a la cama, con aspecto desamparado. Las emociones del sueño aún no se habían disipado, y al incorporarme, la abracé fuerte. Mamá, tuve una pesadilla. Fue un sueño terrible, terrible. Mamá me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Dormir hasta tarde es lo que causa pesadillas. ¿Quién te dijo que durmieras hasta tarde? Mamá, ya no soy una niña. Ay, ya no es tan fácil engañarme. Me eché a reír. Por suerte esa escena fue solo un sueño. Después del pequeño alboroto de mi mamá, me sentí mucho mejor. Me levanté obedientemente, me lavé, comí y me fui a la escuela. Simplemente no esperaba ver a Ethan en cuanto saliera del vecindario. Ethan se metió el chicle en la boca con pereza y me saludó con la mano. ¡Qué casualidad! ¿Vives en este barrio? Asentí y seguí caminando. ¿Vives aquí también? Negó con la cabeza y caminó lentamente detrás de mí. Vivo más adelante, solo estoy de paso. Lawrence está enfermo, no bromeo. Jocelyn, ¿sabes cómo solucionar este problema? Durante un descanso, Lawrence se acercó de repente a mi asiento.
Me sobresaltó. El sueño de anoche seguía vívido en mi mente, no quería verlo ni un segundo más. Mi mano no dejaba de escribir mientras decía con calma, no sé cómo. ¿Cómo sabes que no sabes si no has mirado? Nunca había actuado así. Dejé el bolígrafo y miré el problema en su mano con gran impotencia. Oh. Es el problema que acabo de resolver. No sé. Pasé tranquilamente la página del libro que tenía este problema. Después de que Lauren se fuera, giré la cabeza y vi a Ethan tumbado en el escritorio con los ojos abiertos. La luz del sol entraba a raudales, iluminando con su belleza sus ojos y cejas sonrientes. No solo tiene una personalidad completamente distinta a la de Laurence, sino que también es muy guapo. ¿De qué te ríes?, le pregunté. Parpadeó. Creo que tu jueguito de hacértela difícil es bastante efectivo. No ha pasado ni un año, y ya ha vuelto obedientemente contigo. Tomé el cuaderno y le di un ligero golpe en la cabeza. Si te atreves a decir otra palabra, te parto la boca. Levanté el puño y lo agité con fuerza. Pero lo único que conseguí fue su risa descontrolada. Su risa fue tan fuerte que atrajo la atención de toda la clase. Presa del pánico, me abalancé rápidamente y le tapé la boca. Solo cuando dejó de reír me di cuenta de que algo andaba mal, y lo solté rápidamente. De repente se inclinó hacia mí, mirándome fijamente a los ojos. Justo cuando estaba a punto de darle un puñetazo en la cara, sonrió y se recostó en la mesa. Esta vez no mentiste. Parece que ya no te gusta. A mí me dejó de gustar hace mucho. 10 años de cariño se habían reducido a nada más que un aleteo habitual en mi corazón desde el momento en que renací. Y ese leve e insignificante aleteo se había desvanecido hace tiempo en una pesadilla tras otra. Ahora solo quiero estar lo más lejos posible de él, aún más lejos. Idealmente después del examen de admisión a la universidad, no quiero volver a verlo. Ethan caminó a mi lado, un poco sorprendido por mi respuesta. ¿Quieres ir a Ciudad S? ¿Por qué? Porque me gusta. En mi vida anterior para seguir a Laurence a Ciudad B, ni siquiera solicité plaza en ninguna universidad de Ciudad S. Miré la sombra bajo la farola. Porque me gusta. Oí que allí es gratis. Ethan era alto, pero la farola redujo su sombra a un pequeño bulto. Fue bastante gracioso. Sí, Ciudad S es agradable. Pateó una piedra a sus pies, y había un dejo de felicidad en su voz que no pude identificar. Cuando llegamos a la entrada de mi barrio, después de despedirnos, le pregunté, ¿de verdad vives más adelante? Se quedó un poco desconcertado. Entonces se encogió de hombros con indiferencia. Sí, ¿quieres salir a pasar el rato? No. Agarré mi mochila y entré corriendo. Después, pensándolo bien, la razón por la que nunca me lo encontré en mi vida anterior probablemente fue porque estaba demasiado concentrada en seguir a Laurence. No le presté atención a nadie más. Y mucho menos a Ethan, quien era el que menos le gustaba a Laurence. Los días de ir y volver de la escuela con Ethan no duraron mucho antes de que terminara el semestre. Había comenzado el nuevo semestre del último año, y era hora de cambiar de asiento. Laurence y Ethan intercambiaron asientos. El profesor se paró en el podio y dijo esto con naturalidad. Yo, que estaba haciendo ejercicios, me quedé atónito por un momento. Ethan levantó la mano inmediatamente. No voy a cambiar. Estaba acostumbrado a ser descuidado y a faltar a clase con frecuencia, así que a los profesores no les caía muy bien. El profesor frunció el ceño y preguntó disgustado, ¿por qué no te cambias? Me gusta tomar el sol, dijo Ethan mientras abría la ventana. La luz del sol afuera era perfecta. Le daba de lleno, haciéndolo lucir excepcionalmente radiante. Y Laurence, sentado al otro lado, me miró de lejos, como si estuviera decidido a quitarle el asiento a Ethan. Yo también levanté la mano. Profe, Laurence tiene buenas notas y muchos compañeros le hacen preguntas en los recreos. Me preocupa que si se sienta ahí, distraiga a los demás y afecte tanto a los monitores como a mis propios estudios. La implicación era clara, Laurence tendría que sentarse solo. La maestra lo pensó un momento y estuvo de acuerdo con mi razonamiento. Pero al final, cambié a Ethan y a la chica sentada detrás de él a asientos diferentes. Ethan estaba muy contento con el resultado,
Se pegó el escritorio a la cabeza y me guiñó un ojo. Mientras no te sientes con Lawrence, no importa con quién te sientes. El último año de preparatoria fue intenso. Aunque era la segunda vez que lo hacía, a veces me sentía abrumado y sofocado. Las sesiones de entrenamiento de Ethan se intensificaron y pasaba cada vez menos tiempo en clase. Pero las discusiones sobre él solo aumentaron. Las chicas que al principio menospreciaban a Ethan empezaron a cambiar de bando después de que ganara ronda tras ronda de competiciones. No tiene defectos salvo que se le da mal estudiar y tiene mal carácter, concluyó mi nueva compañera de escritorio, Claire, cuando cotilleábamos sobre él. No dejé de trabajar en mis problemas, pero añadí que en realidad tiene muy buen carácter. Claire no esperaba que respondiera a los chismes y vino impulsivamente. También oí que te gusta, ¿es cierto? Detuve mi bolígrafo y la miré con impotencia. No, ¿cómo es posible que me guste? No escuches sus tonterías. Justo cuando terminé de hablar, colocaron una botella de agua en la esquina de mi escritorio. Me giré y vi a Ethan con un poco de sudor en la sien. Fue un poco incómodo. Nos miramos fijamente unos segundos antes de bajar la vista al agua en la esquina de la mesa. ¿Cuánto cuesta esta agua? Te pago. Ethan parecía molesto. No me quitó el dinero del agua ni me habló. Después de dormirse en el escritorio durante toda una clase, llegó Lawrence. Dejó un formulario en mi escritorio y me dijo en voz baja: el profesor quiere que participes en este concurso para asegurarte una plaza. Escuchar las palabras admisión directa fue realmente emocionante. Llevé el formulario sin hacer preguntas, pero no esperaba que esta competencia fuera con Lawrence. ¿Estás diciendo que si sabes que voy, no aparecerás?, me preguntó Lawrence mientras se sentaba a mi lado en la clase de capacitación. Lo miré una vez. Para entonces podía observarlo con mucha calma. ¿Cómo era posible? Cortésmente me moví un poco hacia afuera. Que me recomienden para la admisión sigue siendo muy importante. No sé si fue porque mi movimiento fue demasiado obvio o porque mis palabras fueron demasiado frías. La sonrisa en la comisura de los labios de Lawrence se endureció por un instante. Lo ignoré y comencé a preparar los materiales para la clase. Para cuando terminé mis ejercicios y la clase terminó, levanté la vista y vi a Ethan afuera del aula. Ya no era el mismo de antes, muchas chicas ya se habían acercado a charlar con él. ¿Te gusta ese tipo de persona? Lawrence, sentado a mi lado, miró a Ethan cuando me vio mirándolo. Su voz era tranquila e indiferente. Me giré para mirarlo y respondí con firmeza: simplemente no me gusta la gente como tú. ¿Qué haces aquí?, le pregunté a Ethan, que caminaba a mi lado. No estarás de paso otra vez, ¿verdad? Levantó la mano y me dio una palmadita en la cabeza. El gimnasio está justo al lado, ¿no lo sabías? Instintivamente miré hacia atrás y efectivamente era un gimnasio. ¿Entrenabas a esta hora todos los días? Acababa de llegar a la clase de entrenamiento después de la escuela, y ya era bastante tarde. Si no, ¿crees que es tan fácil convertirse en campeón? Me guiñó un ojo con una sonrisa pícara. Decirlo con tanta naturalidad daba la impresión de que había ganado con facilidad. Sonreí y asentí. Está bien, me pregunto si tendré el honor de invitarle Bontons al campeón. Señalé con la cabeza un pequeño puesto junto a la carretera. Ethan también miró hacia el puesto de Bontons, con una leve sonrisa que le curvaba las cejas y los ojos. Entonces el campeón te dará esta oportunidad. Pero antes de que llegaran los Bontons apareció una mujer. Llevaba un maquillaje delicado, un vestido largo rojo y tacones altos, de pie frente a Ethan. Su voz era suave y gentil. Ethan la miró y la sonrisa en la comisura de sus labios se desvaneció al instante. Esa mujer me resultaba familiar, pero por mucho que lo pensara, no podía recordar quién era. Miré el tazón de Bontons que originalmente pertenecía a Ethan. Parece que mis pecados son demasiado profundos, ni siquiera puedo invitar a alguien a un tazón de Bontons. Desde aquella noche en que Ethan se fue con esa mujer, no lo había visto en varios días. La siguiente vez que lo vi fue en la entrada de mi barrio. Estaba allí solo, un marcado contraste con su habitual vitalidad. Ethan, lo llamé. Me miró y una tenue luz finalmente brilló en sus ojos indiferentes. Pensé que te habían secuestrado o algo así,
que hacía siglos que no te veía. Intenté aligerar la atmósfera pesada a su alrededor con una broma. Parecía funcionar. Curvó ligeramente la comisura de los labios y me dio una palmadita en la cabeza en cuanto se acercó. ¿Puedes pensar un poco más en mí? Ethan estaba herido. Señalé la pequeña tira de gasa que se veía en su pierna. ¿Qué te pasó? Él también se miró la pierna y luego tiró de la pernera del pantalón. Quizás se golpeó la herida porque jadeó con fuerza, pero aún así dijo con terquedad, no es nada. Solo con unos días de diferencia, y terminas así. Le levanté la pernera del pantalón y fruncí el ceño al ver la gasa que le rodeaba la pierna. Me agarró la mano y rió suavemente. Lo miré confundida, sin esperar que se inclinara. Su rostro estaba muy cerca del mío. Tan cerca que su aliento me sonrojó por completo. ¿Tan preocupado por mí? Arqueó sus cejas pícaras y una sonrisa atrevida se dibujó en las comisuras de sus labios. ¿No te estarás enamorando de mí? Me sobresalté. Yo. Me solté de su agarre y me levanté rápidamente de la silla. ¿De qué tonterías estás hablando? Me miró, sus ojos ya no eran como cuando me esperaba en la puerta del barrio, era como si hubiera capturado todas las estrellas del cielo, brillando con intensidad. Te lo dije y los ojos no mienten. No pude pensar en gran cosa en ese momento e instintivamente le di la espalda. Ethan, si te atreves a decir algo más te parto la boca. Gruñí con fiereza, sin atreverme a mirar atrás mientras corría a casa. Ethan habló sin reservas. Estaba acostumbrado a decir tonterías. Debería haberme acostumbrado ya y no haber reaccionado tan bruscamente hoy. Con ese pensamiento me di la vuelta en la cama y decidí no pensar más en ello. Sí. Tengo insomnio. Es culpa de Ethan, ese perro que no para de balbucear. Me quedé mirando a Ethan esperando en la puerta del barrio con ojeras. Parecía estar de muy buen humor y me saludó con la mano. Buenos días. Lo ignoré y seguí caminando. Como tenía la pierna lesionada, no pudo ir a entrenar por un tiempo y se quedó en el aula asistiendo a clases. Ahora las chicas de la clase estaban divididas en dos equipos. Un equipo estaba del lado de Lawrence, el otro del de Ethan. Levanté la mano para frotarme las sienes cuando oí la voz impaciente de Ethan, me voy a dormir, deja de hacer ruido. Pero su forma de manejarlo fue mejor que la de Lawrence. Apreté los labios. Estaba un poco feliz. Los resultados del concurso salieron rápido. Lawrence, como siempre, quedó en primer lugar y yo en segundo. El profesor se mostró muy contento y dijo que quería invitarnos a comer. Al principio quise negarme, pero apreté el trofeo y aún así acepté. Acababa de entrar al restaurante cuando Lawrence me saludó con la mano. Suspiré y entré lentamente. Aún no llega el profesor. Me senté frente a Lawrence. Pensativo me sirvió un vaso de agua. Quizás surgió algo. Asentí. Luego vertí lentamente el agua que él había vertido en mi taza en el cuenco, enjuagué el cuenco y luego enjuagué los palillos. ¿Podrías ayudarme a verter esto? Gracias. Detuve amablemente al camarero y le entregué el cuenco lleno de agua. El agua que Lawrence me sirvió me daba miedo beberla, pensando que traería mala suerte. Al verme actuar así, no se enojó, al contrario, me imitó con calma, enjuagando los platos. Sin duda, el mejor estudiante. Nunca se deja avergonzar, pase lo que pase. Esta vez con la admisión garantizada, podremos seguir en la misma escuela, dijo Lawrence enjuagando los platos mientras me miraba. Me quedé atónito. Si esto hubiera sido en mi vida anterior, habría sido tan feliz que me despertaría riendo de mis sueños. Por desgracia, al final, solo pude entrar en una universidad no muy lejos de la suya. ¿Acaso solo se puede conseguir una plaza garantizada en una universidad? Le sonreí. Luego quiero presentarme al examen de admisión. Esas palabras pudieron haberle dado duro, su expresión se endureció por un instante. Fingí no notar la vergüenza en su rostro y miré la hora en mi reloj. Ha pasado tanto tiempo. Si el profesor no viene, me voy primero. Dicho esto, me eché la mochila al hombro y empecé a caminar. A pocos pasos del restaurante, Lawrence me agarró.
Parecía un poco frustrado. No entiendo. ¿Qué es exactamente lo que odias de mí? Lo miré. Bajo la luz de la farola, ya no parecía tan distante, arrastrándome como yo lo había arrastrado a él incontables veces. Me solté de su mano y le pregunté, «Lawrence, ¿no te gusto?» Sabía que Lawrence estaba mal de la cabeza. En mi vida pasada, lo seguía a todas partes deseando poder arrancarle las estrellas del cielo, pero él ni siquiera me miraba 2 veces. Ahora ni me molesto en mirarlo, de verdad le caigo bien. Definitivamente está enfermo. Sentado a mi lado durante la clase de educación física también estaba Ethan, que estaba herido. Giré la cabeza para mirarlo y él señaló a Lawrence corriendo por el campo, diciendo, «Mira qué débil corre, debe tener insuficiencia renal». El agua que acababa de beber se me escapó de repente de la boca. «¿Por qué te desagrada tanto?», le pregunté a Ethan apretando el tapón de la botella. Parecía que desde el principio albergaba una fuerte hostilidad hacia Lawrence. Recordé que en su vida anterior, apenas interactuaban. Ethan me miró, se levantó de los escalones, se sacudió el polvo de las manos y se fue en dirección contraria, porque merecía ser odiado. La clase de educación física aún no había terminado cuando Claire corrió y se sentó a mi lado. ¿Sabes qué? Algo grave pasó. En cuanto se sentó, empezó a cotillear conmigo. Desde que se sentó a mi lado, me enteré de todos los chismes de la clase. ¿Qué cosa tan importante? La mamá de Víctor fue a la oficina del director. Fruncí el ceño. ¿Quién es Víctor? El nombre me sonaba. ¿No te acuerdas? Es el 2 grados superior al nuestro, muy rico, súper rico, con coches de lujo que lo recogen a diario. Creo tener una vaga impresión. En mi memoria, había alguien así en la preparatoria, pero solo lo vi de lejos durante mi primer año. ¿No se graduaron hace más de 1 año? ¿Qué demonios hace en la escuela? Claire miró a su alrededor, se acercó a mi oído y dijo, acabo de pasar por la oficina del director y los escuché hablar. Ethan es el hijo ilegítimo del padre de Víctor. La madre de Víctor ahora está armando un escándalo con el director, exigiendo que expulsen a Ethan. ¿Cómo era posible? Abrí los ojos de par en par y miré a Claire. ¿Oíste mal? Para nada. De repente me vino a la mente la imagen de la seductora mujer que se llevó a Ethan ese día. Entonces pensé en cómo con el increíble talento de Ethan para nadar, nadie había mencionado que ganara ningún premio en competiciones de natación después. ¿Qué le pasó exactamente a Ethan en su vida anterior? Que Ethan era hijo ilegítimo se difundió rápidamente. Cuando oí a los compañeros discutirlo, miré a Claire de inmediato. Ella negó con la cabeza. Solo te lo dije. Miré con ansiedad el asiento de Ethan, estaba vacío. Él también debió haber oído esos rumores insoportables. Jocelyn, tráeme algo, me gritó la profesora de química justo cuando iba a buscar a Ethan a la puerta. El laboratorio de química estaba en otro edificio, y al entrar, sonó el timbre de clase. Pensando que solo encontraría a Ethan después de que terminara la clase, busqué el material didáctico que me había pedido el profesor de química. En ese momento oí un repentino estallido detrás de mí. Al girarme vi una pequeña llama titilando no muy lejos. Desde aquel gran incendio nunca más volví a enfrentarme al fuego, incluso me mantenía alejado de la estufa de gas de casa. Ahora, al ver la llama cada vez más fuerte, me flaquearon las piernas y caí al suelo. Ayuda, que alguien me salve. Todo mi cuerpo temblaba mientras lloraba y suplicaba ayuda. Viendo cómo el fuego crecía cada vez más, justo cuando pensaba que moriría miserablemente entre las llamas otra vez, de repente alguien entró corriendo, era Ethan. Sálvame, sálvame. Sollocé jadeando. Ethan corrió hacia mí, me echó su abrigo empapado sobre los hombros y me tapó los ojos con una mano. El fuego abrasador fue reemplazado al instante por una oscuridad infinita. La voz de Ethan era baja y ronca, y parecía muy asustada. Ya está bien, ya está bien. Estoy aquí, te sacaré. Como si me aferrara a un salvavidas en la oscuridad, me aferré a él con fuerza. Parecía que ya había llegado mucha gente, y el ambiente era muy ruidoso. Ethan me abrazó mientras salíamos, y no supe cuánto tiempo llevábamos caminando cuando oí a Lawrence jadear y preguntar, «Jocelyn, ¿estás bien?»
Al oír su voz, fue como si todavía estuviera atrapada en ese mar de llamas. Sentí un mareo intenso. Antes de desmayarme, oí la fría voz de Ethan. Aléjate de ella. Escuché que morir quemado vivo es la forma más dolorosa de morir. Me agaché en la esquina del balcón, observando las llamas que se acercaban a mí, con el corazón lleno de un miedo infinito. Sálvame, sálvame. Después de perder la cuenta de cuántas veces grité, de repente alguien irrumpió entre las llamas y entró corriendo. Era Ethan, de 17 años. Me envolvió con fuerza en su abrigo empapado. Me abrazó calmándome suavemente. No tengas miedo, Jocelyn. Estoy aquí, estoy contigo. El fuego abrasador pareció apagarse lentamente. Temblé por el frío del abrigo. Doctora G, ¿está bien? Aturdida, escuché la voz de Ethan. No es nada grave, solo un shock. Estarás bien cuando despiertes, dijo el médico con voz distante. Deberías preocuparte por ti primero, el director está bajo mucha presión ahora mismo. Solo abrí los ojos después de que el doctor se marchara. Ethan estaba de pie junto a mi cama, con la ropa marcada por quemaduras y la cara llena de manchas blancas y negras. ¿Estás despierto? Cuando vio que abría los ojos, su ceño fruncido por fin desapareció. Asentí, miré hacia la puerta y le pregunté, ¿el director quiere expulsarte? Se quedó atónito por un momento, luego bajó un poco la mirada. ¿Tú también te enteraste? Se mordió la comisura de los labios con un dejo de autoburla en su voz. ¿Era tu madre la del otro día? Sí. Tal como lo sospechaba. Pero esa mujer me resultaba familiar, como si la hubiera visto antes. De repente me miró. Soy hijo ilegítimo. Me quedé atónito, no esperaba que fuera tan directo. Yo también lo miré. ¿Y qué? No es tu culpa, ya sea de tu mamá o de tu papá, no es tu culpa. Deja que los adultos se encarguen de los asuntos de adultos. Tú solo concéntrate en crecer bien y esfuérzate por convertirte en un adulto que no cometa errores. No sé si fueron las luces brillantes de la enfermería, pero los ojos de Ethan también brillaban. Levantó la mano y me alborotó el pelo. ¿Está bien? El incendio en el laboratorio junto con los antecedentes de Ethan se convirtió en el tema de conversación de la escuela. Lo que impulsó este revuelo fue la visita de la madre de Ethan, de una belleza impresionante. No sé qué le dijo al director, pero este la acompañó a la oficina con una sonrisa amarga y luego la despidió alegremente. Tras salir de la oficina del director, no salió de la escuela, sino que se quedó fuera de nuestro aula, observándonos un buen rato. Miré el asiento vacío detrás de mí, donde Ethan solía sentarse, y suspiré. Probablemente no podría esperar a Ethan hoy. Lo que me sorprendió fue que me llamara de camino a casa desde la escuela. Sonrió y me saludó. Me quedé atónito por un momento, pero aún así me acerqué a ella. Tía. Me miró con una sonrisa y frunció el ceño. En eso Ethan se parecía bastante a ella. Has crecido muchísimo. No esperaba que la historia empezara así. Hizo un gesto al aire, solo tenías unos 6 años por aquel entonces, y en un abrir y cerrar de ojos, te has convertido en una jovencita. Siguió hablando consigo misma largo y tendido. Me esforcé mucho en recordar cómo era yo a los 6 años basándome en lo que decía. Parecía un recuerdo muy lejano, pero capté una vaga pista. Tía Serena, la llamé tímidamente. Sonrió y me dio una palmadita en la cabeza, dándome su aprobación silenciosa. Cuando tenía 6 años, una madre y su hijo se mudaron a la casa de al lado, pero solo se quedaron menos de medio año. Habían quedado olvidados en el olvido de mis recuerdos. No esperaba que la madre y el hijo fueran en realidad Ethan y su mamá. Dile a Ethan que no se preocupe por los asuntos de la escuela, ya me encargué. Quizás esa era la verdadera razón por la que había venido a verme. Asentí. ¿Por qué la tía Serena no se lo dice ella misma? Se quedó atónita por un momento. ¿Ethan no te lo contó? Se tocó la barriga. Estoy casada y Ethan lleva años sin querer hablar conmigo. La identidad de una hija ilegítima. Una madre embarazada que se ha vuelto a casar. ¿Cómo podía Ethan seguir luciendo tan vibrante, aparentemente tan próspero en la superficie?
Encontré a Ethan, a quien no había visto en días, en el parque no lejos de mi casa. Estaba en cuclillas solo en el paso subterráneo del puente con un cigarrillo a medio fumar en la mano. La tenue luz de la calle lo iluminaba, dándole un aspecto insoportablemente lamentable en ese momento. Quizás este era su verdadero yo. Me miró e instintivamente tiró el cigarrillo a un lado. Miré el cigarrillo en el suelo, aún humeante, luego me acerqué y le di un ligero golpecito en la cabeza. ¿Has estado fumando? Negó con la cabeza. Luego escupió el chicle de su boca para enseñármelo. ¿Qué haces aquí? Se hizo a un lado, haciéndome espacio. Aproveché para agacharme a su lado. Este lugar es solo para ti. Se rió. Su risa era realmente hermosa, como una estrella fugaz surcando el cielo nocturno. Ethan, ¿por qué no vienes a la escuela? Tomó una piedra sin darle importancia y la tiró al río. En fin, no podrás ir a la escuela por mucho más tiempo. Tu mamá vino hoy. Su mano con la que lanzaba la piedra se quedó congelada en el aire. Fue a ver al director. No te expulsarán. Esta vez, la piedra arrojada al río provocó una gran ola. Ethan se levantó del suelo, no necesita fingir. Ahora está casada y tiene un hijo. Me miró con los ojos apagados y sin vida. Ella se deshizo de esa vergonzosa identidad, y ese niño nació abierta y honestamente. Recibirá el amor y las bendiciones de todos. Jocelyn, ¿y yo qué? Su voz era baja y ronca, como una aguja que me atravesaba el corazón. Me puse de pie, mirándolo a los ojos. Me tienes. Aquí conmigo eres libre y mereces el amor y las bendiciones de todos. Ethan, regresa a la escuela y quédate conmigo. Debió de ser por esta época de su vida anterior cuando Ethan dejó la escuela. Después de eso, no supimos nada de él. Pero esta vez, Ethan regresó. Ya nadie en la escuela era tan ingenuo como para chismear sobre su pasado, todos habían entrado en un estado de estudio intenso. Varios meses pasaron volando. El día que terminó el examen de admisión a la universidad, los estudiantes, que habían estado tan tensos como una rama, se desataron como caballos salvajes, celebrando con entusiasmo por toda la escuela. Me quedé en silencio en el pasillo, sintiendo una relajación que nunca antes había experimentado. En ese momento, Lauren se acercó a mí. Ya lo habían recomendado para la admisión, pero aún así presentó el examen. Vino a mi lado y miró las nubes conmigo. Jocelyn, ¿a qué universidad quieres ir? Le pregunté eso una vez. Giré la cabeza para mirarlo. Desde que dejó de gustarme, me di cuenta de que era simplemente mediocre. El amor es una lente ridículamente distorsionada. Sonreí y respondí, iré a la universidad en una ciudad que me guste. Pero definitivamente no será una universidad en la ciudad B. Se quedó atónito. Me miró y dijo, Jocelyn. También renuncié a la entrada garantizada. Realmente no me esperaba esto. En esta vida parecía haber cambiado por completo. Si quieres ir a Ciudad S, estoy dispuesto a ir contigo, dijo con inusual seriedad. Me gustas. Sé mi novia. Fruncí el ceño un poco disgustada. Lo que se siembra se cosecha, nunca pensé que ahora le tocaría a él. Pero no me sentí más feliz. En ese momento Ethan, de pie abajo, me saludó con la mano. Relajé las cejas y sonreí, devolviéndole el saludo. Cuando estaba a punto de darme la vuelta y bajar, le dije a Laurence, con tus notas, aunque renuncies a la entrada garantizada, puedes ir a la ciudad B. Le hablé con seriedad, palabra por palabra. Laurence, no me caes bien. No me gustabas antes, no me gustas ahora y nunca me gustarás. Nunca me gustarás. ¿Qué tiene de bueno Ethan? Me siguió de cerca sin querer rendirse. Fuma, bebe, pelea, sus notas son un desastre. Y es un hijo ilegítimo que nadie quiere admitir. En cuanto terminó de hablar, me giré y le di una bofetada. Al principio pensé que su infidelidad era un error que cometería dentro de 10 años, y que no debía culpar al actual, así que lo único que quería era alejarme de él. Lo que no esperaba era que fuera así. Quizás nunca lo entendí del todo. Es mejor que tú en todo. Me reí frustrada.
Laurence, ¿qué es lo que te gusta de mí? Si no recuerdo mal, desde que te transferiste aquí, no te he provocado ni una sola vez. Mira hacia atrás. Miré al grupo de chicas que lo rodeaban. Hay tantas chicas a tu alrededor, y no te gusta ninguna, así que insistes en que yo te guste. ¿Eres una especie de masoquista? Lo miré con frialdad. ¿O es que estás acostumbrado a estar en un pedestal y simplemente disfrutas conquistando a una mujer como yo que no se enamora de ti? Si yo fuera como las chicas detrás de ti, ¿te seguiría gustando? Probablemente nunca esperó que una chica le dijera algo así. Se quedó paralizado, incapaz de moverse. En ese momento una chica que ya no aguantaba más salió de detrás de él. Antes de que pudiera decir nada, Ethan me agarró de la mano por detrás y bajó corriendo las escaleras. Ese día, Ethan me arrastró y corrimos un buen rato. El viento soplaba a nuestro lado en ráfagas, alzándome el pelo. Ethan sonrió y dijo, mira, hasta el viento te dice que eres libre. Yo era libre. Laurence no apareció el día de la graduación. Las chicas a las que les gustaba Laurence me miraban como si quisieran devorarme. Pero Ethan se sentó a mi lado, y ninguna se atrevió a acercarse. Comí la bandeja de frutas en el karaoke sonriéndole a Ethan. Ahora eres como mi guardaespaldas. Estoy dispuesto. Arqueó las cejas sonriendo con picardía. Ese día, todos bebieron. Muchos compañeros bebían por primera vez y se emborracharon por completo. Después de enviar a casa a la última compañera que me estaba insultando, me giré para mirar a Ethan, que estaba detrás de mí. Sus orejas también estaban teñidas de rosa. Había bebido bastante. Caminamos de regreso hombro con hombro, esta vez, las farolas alargaron nuestras sombras. Aunque todavía estábamos a un puño de distancia, nuestras sombras parecían entrelazadas. Ethan se detuvo de repente. Miré las sombras y también me detuve. Me gustas. Se giró para mirarme. Sus ojos siempre parecían así, brillantes, como si intentaran atraerte. Bajé un poco la cabeza y levanté la mano para acomodarme el pelo detrás de la oreja. Lo sabía. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. Cuando me arrastraba a ver un partido tras otro. Cuando saltó del muro para detener a ese grupo de matones. Mi pasado es inhonroso, no se me dan bien los estudios y me meto en peleas. Repitió las palabras de Laurence de aquel día una por una, pero no fumó. Levanté la mano y le tapé la boca. Sus labios estaban fríos y se movían ligeramente bajo mi palma. Me hacía cosquillas. Me picaba la palma. A mí también me picaba el corazón. Tu pasado no es culpa tuya, respondí pacientemente uno por uno. No todos tienen que destacar en la escuela. Eres muy bueno nadando, siempre llegas primero. Sabes pelear, pero nunca golpeas a nadie imprudentemente y puedes protegerme. Parpadeé e incliné la cabeza para mirarlo. Tú también me gustas. Se quedó atónito por un momento. Luego sus ojos brillaron de nuevo, como si hubiera esparcido en ellos todas las estrellas del cielo. ¿En serio? ¿En serio? Después de eso, no hablamos más. Sonrojados, caminamos de vuelta a la entrada del barrio. En la entrada, justo cuando me iba a despedir, Ethan me preguntó de repente, ¿quieres probar un chicle? Me quedé atónita por un momento. Qué dulce, dijo con seguridad. Asentí con la cabeza vacía y extendí la mano. Pero se metió un chicle en la boca y sopló. Antes de que pudiera saber lo que iba a hacer, se inclinó un poco y me rozó suavemente los labios con el chicle. Me quedé en blanco y instintivamente me lamí los labios. Con un pop, la burbuja estalló y por fin recuperé la conciencia. ¿Qué dulce?, me preguntó Ethan con una sonrisa. En ese instante la sangre me subió a la frente y toda la cara se me puso roja. Di un pisotón y me giré para correr. Nada dulce. Mentí. Ethan y yo fuimos a la ciudad S. Lo admitieron en nuestra escuela excepcionalmente por sus excelentes resultados en natación. En la ciudad S, todos esos rumores anteriores se habían desvanecido. Ethan fue incluido en el muro de confesiones en cuanto se matriculó. Oye, no es Ethan. Estaba sentado en la cafetería, viendo cómo el recién graduado venía a verme para nuestra cita.
Ethan se sentó a mi lado con una gran sonrisa. Me reí y le di un puñetazo juguetón en el pecho, pasándole también la mano por encima. Realmente se estaba volviendo cada vez más firme. En momentos como este sentía que todo era un sueño. Era claramente mi segunda vez en la universidad, pero sentía que así era como realmente debía ser. Un sinfín de concursos para participar, incontables premios para ganar y un novio que me trataba bien. No como esperar todos los días abajo en el dormitorio de chicos. El tiempo pasó tan hermoso y cálido. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 10 años. Era 8 de septiembre otra vez, el año en que cumplí 27. Me quedé mirando el calendario en la pared, incapaz de salir de mis pensamientos. Ya han pasado 10 años. Ethan me abrazó por detrás y miró el calendario de la pared. Sí, hoy hace 10 años me convertí en tu compañero de escritorio. Sí. Sonreí y me giré para abrazarlo. Date prisa y prepárate para irnos, o llegaremos tarde. Hoy era el último partido que jugaría antes de retirarse. Era muy importante. Al principio no quería participar y quería quedarse en casa conmigo. Fui yo quien insistió en que se fuera, pues no quería que se arrepintiera. Lo vi irse antes de volver a acurrucarme en el sofá. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el chat grupal del instituto se iluminara de repente, diciendo que Lauren se iba a casar. Entonces alguien publicó una foto. Era Laurence con una mujer. A diferencia de la foto que recibí hace 10 años, esta mujer vestía con recato y sus rasgos se parecían en un 50% a los míos. Claire me escribió por privado: Laurence está profundamente obsesionado contigo. No digas eso, no puedo asumir la culpa. Respondí con una sonrisa. El chat del instituto seguía repleto de actividad, pero en mi pantalla solo había fotos de Laurence y de esa mujer. Todo era diferente. Sin embargo, de alguna manera, parecía que volvían a superponerse lentamente. Aturdido, volví a dormirme. La pesadilla que no había tenido en mucho tiempo regresó. Seguía acurrucado en el balcón, pero esta vez abrí el chat de Ethan. Justo cuando estaba a punto de escribir, me detuve de repente. Salí del chat y llamé a Ethan. Ethan, que originalmente estaba en una competencia, contestó el teléfono. Su voz al otro lado era ansiosa pero amable: no tengas miedo, estoy aquí. Todo mi miedo se desvaneció en un instante. Me desperté con el timbre del teléfono. Entonces oí la voz de Ethan: ¿qué más da? Me retiro de todas formas. Solo di que no tengo deportividad. Me costó despertar y al abrir los ojos vi a Ethan de pie junto al ventanal. Una sensación de seguridad sin precedentes me invadió. Sentí un hormigueo en la nariz y las lágrimas empezaron a caer. ¿Por qué has vuelto?, le pregunté a Ethan con voz ronca. Colgó y se giró para mirarme. A contraluz, no pude distinguir su expresión. Solo sabía que era tan cálido como la luz del sol. Sonrió y me preguntó: la sopa aún está hirviendo en la olla, y te quedaste dormida. ¿Qué harás sin mí? Desde la perspectiva de Ethan, cuando vi las noticias sobre ese incendio, acababa de terminar una reunión. Señor Ethan, tiene otra reunión esta tarde. Me aflojé la corbata y salí corriendo con mi asistente detrás. Cancelen todo. Pasé innumerables semáforos en rojo sin darme cuenta antes de llegar finalmente a mi destino. La multitud ya se había reunido abajo, pero Laurence no estaba a la vista. Su casa estaba en llamas. Pero no había regresado. Alguien señaló un balcón en un edificio alto, allí. Era la dueña de esa casa. Era Jocelyn. Ignorando los intentos de la policía de detenerme, entré corriendo. Debido al incendio, el ascensor estaba fuera de servicio. Subí piso por piso, pero mi corazón se enfriaba con cada paso. El fuego era realmente feroz. Al final, me desplomé justo afuera de la puerta. Si tuviera otra oportunidad, jamás me acobardaría y la dejaría ir con otro. No sé si ni siquiera el cielo se ablandó. Al despertar, me encontré 10 años atrás. Cuando Ethan cambie de asiento, que se siente junto a Jocelyn. Cuando la maestra dijo esto, me alegré muchísimo. Empecé a acercarme a Jocelyn deliberadamente. Empecé a difundir el rumor de que le gustaba.
Aunque al principio pretendiera usarme para hacérsela difícil con Lawrence, no importaba. Mientras estuviera a mi lado, podría protegerla en todo momento. Ya no la seguía sigilosamente. Todas las mañanas me levantaba temprano, hacía un largo desvío para esperarla en su barrio, la acompañaba a la escuela y luego salíamos juntas. Siempre que Lawrence intentaba acercarse a ella, yo llegaba justo a tiempo. Me propuse pasar por donde quiera que apareciera. Aunque dijera que no le gustaba, ¿qué importaba? Tarde o temprano, le caería bien. Todo iba bien. Hasta ese día, cuando apareció mi madre, a quien no había visto en muchos años. Solo entonces recordé de repente ese pasado insoportable. Solo entonces comprendí la identidad que no podía revelar a nadie. Por mucho que intentara cambiar, lo que tenía que pasar seguía ocurriendo. Ese hombre llamado Víctor me encontró, y los matones que trajo estaban más allá de mi control. Eres solo una hija ilegítima, me miró desde arriba. Dile a tu madre que se aleje de mi familia y jamás pondrás un pie en mi casa. No pude refutar ni una sola palabra de lo que dijo. Esta identidad me pesaba tanto que apenas podía respirar. Y Jocelyn era aún más deslumbrante que en su vida anterior, tan deslumbrante que a menudo me preguntaba si era digna. ¿Crees que la mereces? Después del examen de admisión a la universidad, Lawrence me encontró y me dijo exactamente lo mismo que una vez. Sabía que me gustaba Jocelyn. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. Esta vez, le pregunté de nuevo, ¿crees que la mereces? ¿Mereces el amor apasionado que Jocelyn me dio en mi vida anterior? Al irme, lo miré, su mano, agarrando la taza de café, estaba tensa. Dije en voz baja, originalmente tuviste la oportunidad de tenerla. Pero no la apreciaste. Si no la aprecias, no me culpes por quitármela. Gracias a Jocelyn, en esta vida, he elegido un camino diferente. Nunca tuve que recurrir a la familia Chu, fui escalando posiciones en la selección nacional paso a paso. Poco después, llegó el día de mi jubilación. La industria del entretenimiento ya me había invitado, y una vez jubilado, me contratarían para una compañía de entretenimiento. Con tal de que pudiera darle una buena vida a Jocelyn, estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Pero ella insistió en que participara en la competencia del 8 de septiembre. Me gusta tu forma de ser en el campo. Nunca me niego a sus peticiones. Entonces ven a ver mi partido. No seas tonta, todavía tengo trabajo que hacer. Ella se quedó en casa y yo estaba inquieta. Antes del partido, la llamé 2 veces, pero no obtuve respuesta. Un miedo abrumador me invadió y, ignorando todos los obstáculos, me cambié de ropa y corrí a casa. Al abrir la puerta, vi su pequeña figura acurrucada en el sofá, durmiendo profundamente, mientras en la cocina, la sopa que tanto me gustaba seguía hirviendo. El burbujeo llenó toda la habitación. Entré en la cocina y apagué la estufa. Al apagarse el burbujeo, mi corazón también se tranquilizó. Me acurruqué junto al sofá, observando el rostro sereno de Jocelyn, sintiéndome nunca tan agradecida como en ese momento. Fue solo una llamada lo que la despertó. El teléfono debería haber estado en silencio. No pasa nada, tener un pequeño escándalo ahora es bueno, significa que ya estás llamando la atención incluso antes de entrar en la industria del entretenimiento. Sonreí y la abracé con fuerza, besándole el ceño fruncido. Volví corriendo a tomar la sopa que preparaste. Fue fácil apaciguarla. Con un poco de persuasión, estuvo bien. El chat grupal del instituto seguía animado. De repente alguien publicó una foto borrosa. Jocelyn amplió la foto una y otra vez, luego señaló a la persona que estaba detrás de ella y me preguntó, «Oye, ¿eres tú?» Parecía un suceso de nuestro primer año de preparatoria. Sí. La abracé fuerte. Siempre he estado detrás de ti, pero tú nunca me has mirado, así que no tuve más remedio que correr a tu lado. Parecía confundida, y de repente levantó la cabeza y me preguntó, «Sé sincero, ¿cuándo empecé a gustarte?» Hace muchísimo tiempo. Ni siquiera me acuerdo. Cuando tenía 6 años, mi padre, a quien nunca había conocido, llamó a nuestra puerta. Mi madre discutió con él dentro de casa porque tenía otra familia. Me senté impotente en la puerta. Jocelyn, de 6 años, me tomó de la mano y me dijo,
Los adultos discuten porque es asunto suyo. Somos niños. Solo necesitamos crecer bien y esforzarnos por convertirnos en adultos que no cometan errores. Quizás fue entonces cuando se plantó una semilla. La semilla germinó lentamente. Luego creció lentamente. Y finalmente pudo florecer.